Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Guadalupe Mendoza Valencia y una vez leídas las diferentes sentencias que nos prestaron para material de apoyo, decidí basarme en la 723-2022. Esto porque fue más de mi interés a raíz del conflicto que presentan y la resolución que también presentan. Entonces, a continuación les voy a hablar un poco sobre esta demanda de amparo. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, tendremos que tener en claro como el contexto del caso, el cual se los voy a explicar, que va a ser que la demanda de amparo, esta fue presentada el 11 de agosto del 2022. Y obviamente como pues las partes se presentan, tanto la parte de representante legal y la parte actora. La sentencia impugnada fue el 27 de junio del 2022 a través del Tercer Tribunal de la Sala Regional Metropolitana en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El motivo de la demanda fue la nulidad de una resolución de la rescisión de contrato y de una disposición administrativa. También está el desarrollo de la demanda, que ésta se expone a través del 9 de noviembre en el 2022, el cual es el expediente que antes mencioné, el 723-22, y que el tercero interesado en este caso era la Comisión Federal de Electricidad, conocida como CFE por sus siglas. Entonces, les voy a ir explicando un poquito les voy a exponer el caso y explicando a las conclusiones que yo llegué. Para empezar, debemos de tener en cuenta que el argumento central de la sección del documento, que se centra en la competencia y en la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa, es conocer sobre las controversias relacionadas con la interpretación y el cumplimiento de los diferentes contratos públicos. Esto celebrado a través por las empresas productivas del Estado y por la Comisión Federal de Electricidad. El reclamante en este caso manifestó que los magistrados, no habían cumplido con su obligación constitucional. En este caso, no habían garantizado el derecho de tutela de jurisdiccional efectiva para los mismos y que al determinar el sobreseimiento de un juicio o con el argumento de la falta de incompetencia por parte del tribunal. Ahora vamos a la diapositiva número 1, que una vez ya platicado el contexto del caso, vamos a hablar sobre los puntos claves del argumento y justamente estos de la competencia y el acceso a la justicia. Para empezar, debemos tomar en cuenta que se argumenta que en el artículo 3, en la fracción 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otorga a este tribunal la competencia para conocer sobre las controversias derivadas de los contratos públicos, en este caso celebrados, y para las empresas productivas del Estado. La decisión del sobreseimiento se considera como en la necesidad de garantizar un acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Del número 2 tendremos la interpretación de normas, que será la interpretación teológica del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este nos dice que debe prevalecer sobre los artículos 82 y 83 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y esto se fundamenta en la necesidad de garantizar el acceso justamente a la justicia. Como lo mencionábamos antes, es un derecho y en este caso se ven obligados a garantizar el acceso a la justicia para todos, pero además de darnos un acceso a la justicia de una forma clara y precisa. Es por eso que pasaremos a la siguiente diapositiva. Y pasaremos a la diapositiva 3, en la cual hablaremos de la naturaleza de los contratos administrativos. Es importante mencionar que los contratos administrativos se caracterizan por su finalidad de orden público y el régimen de derecho público que los rige, lo cual incluye además de prerrogativas unilaterales por parte del Estado para la interpretación, narración, sanción, modificación y rescisión de contratos. Quiero mencionar que las jurisprudencias de la Suprema Corte que mencionó y que cita en esta es muy importante. ¿Por qué? Porque en este amparo directo nos da claridad sobre justamente la distinción de los contratos administrativos. En este caso fue la tesis, en este caso 2001,
y que habla justo de los contratos administrativos por su finalidad del orden público y el régimen de derecho público al que están sujetos. Para eso también pasaremos entonces a la siguiente diapositiva, en el cual hablaremos de la rescisión de la administrativa. Esto con la rescisión administrativa de contratos por entidades administrativas pública federal debe de considerarse como un acto de autoridad y esto está regida por el derecho público. Entonces, por lo tanto, este acto unilateral no requiere de intervención de tribunales judiciales o el consenso particular afectado. Todo esto está avalado a través de una jurisprudencia relevante que fue para este caso, en el que establece la rescisión administrativa de contratos, en este caso la 2A-J.4/2010. En el, como les comentaba, menciona la rescisión administrativa de contratos públicos es impugnable en el juicio contencioso administrativo. Es ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora, como parte de eso, también debemos de decir que el reclamante sostiene que los magistrados debieron considerar como la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto para conocer el caso en cuestión basado en la legislación, las jurisprudencias existentes y que la decisión del sobreseimiento de estas es vista como una omisión de garantizar el acceso a la justicia. Todos estos conglomerados hicieron que se violaran los principios constitucionales y que los derechos fundamentales de los gobernados pues justo fueron violados. Este argumento debe fundamentar justamente la necesidad de que el amparo sea concebido y restablecido en derechos de acceso a la justicia y la incompetencia por parte del Tribunal de Justicia Administrativa en estos casos. Como parte de la exposición sobre contratos administrativos y argumentos para conceder el amparo, pasaremos a la siguiente diapositiva, en la cual hablaremos de la introducción a los contratos administrativos. Para empezar, los contratos administrativos se distinguen de los contratos civiles y mercantiles por dos características principales: la finalidad del orden público y el régimen jurídico exorbitante. La finalidad del orden público habla de que estos contratos siempre involucrarán a un órgano de administración pública y que tendrán un objetivo, la satisfacción de necesidades colectivas, y que además a través de la ejecución de obras públicas y la adquisición de bienes y servicios. En este caso, el régimen jurídico exorbitante tendrá estos contratos estarán sujetos a régimen de derechos públicos y que incluyen prerrogativas para el Estado, tales como la interpretación unilateral, las sanciones y la modificación y rescisión del contrato sin necesidad del consentimiento mutuo. Esto es importante mencionar porque como les decía, forman parte de estas distinciones de los contratos civiles con los mercantiles. Pasaremos a la siguiente diapositiva con el fundamento de las cláusulas exorbitantes. Bueno, recordemos que en este caso aplican y restauran se fundamentan a través de una tesis, en la cual es la tesis 2001 de la Suprema Corte, que ya habíamos mencionado posteriormente, y que la naturaleza administrativa de estos contratos a través de esta tesis se deduce en que la finalidad del orden público es identificada como utilidad pública y social. Pero además también menciona que el régimen exorbitante del derecho civil, permitiendo que estipular cláusulas que en el ámbito privado serían nulas. Esto justamente como los que explicábamos, como medio de protección, pero que son válidas en el administrativo para asegurar el funcionamiento continuo del servicio público. Pasaremos a la siguiente diapositiva, en el cual explicaré un poquito más sobre la unidad de cláusulas contractuales. Como les digo, esta sentencia como fundamento también se basa en unas jurisprudencias posteriores, en este caso en la 2A-J.14/2018, 10A, que indica que todas las cláusulas de un contrato administrativo deben de ser utilizadas justamente en un conjunto. Estas compartiendo la naturaleza del contrato.
Esto significa que si una cláusula trata sobre algún aspecto financiero, como el pago, esta también es de naturaleza administrativa y que el cumplimiento del pago debe ser tratado dentro de los tribunales administrativos. O sea, esta se refiere a que debe de ser misma del mismo campo. O sea, aunque puede mencionarse de otra forma, va a ser relacionada con la misma naturaleza que esta obtiene. En este caso estaremos poniendo administrativa. La misma naturaleza que esta obtiene. En este caso estaremos poniendo administrativa. Y también les voy a hablar un poquito sobre la reinserción administrativa como acto de autoridad. Para empezar, la capacidad de las dependencias y entidades de la administración pública para rescindir de un contrato de manera unilateral se considera como un acto de autoridad. Este acto afecta directamente a la esfera jurídica. Del contrario, y puede ser objeto de un juicio justamente de amparo, dado que se realiza sin necesidad de acudir a tribunales de justicia administrativos y que además también no requiere el consenso particular del afectado. Vamos a mencionarles también en la siguiente diapositiva los principios constitucionales de las contrataciones públicas. Creo que aquí es muy importante tener mucha atención en esto, porque si bien es un parteaguas del fundamento que vamos a utilizar principal como parte de nuestro amparo, y que conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las contrataciones del Estado deben asegurar las mejores condiciones para el mismo término, en este caso de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Esto se va a justificar con la existencia de cláusulas y prerrogativas especiales para que protejan el interés sobre lo público sobre lo privado. Debemos de mencionar que justamente los contratos administrativos son fundamentales para la gestión de necesidades públicas y, y su régimen especial prioriza el interés público. Debemos también recordar que las particularidades de estos contratos y las facultades exorbitantes que otorgan la administración pública son necesarias para el cumplimiento eficaz de sus funciones. En estas situaciones donde estas prerrogativas resulten en afectaciones de derechos de los particulares, el amparo emerge y que como recurso crucial para proteger pues dichos derechos, siendo completamente fundamentado y justificado bajo los principios del mismo derecho público. Esto es muy importante que lo tomamos en cuenta porque al final el objetivo del amparo es justamente eso, estar bajo los principios del derecho público, porque nos quieren proteger a todos al acceso a la justicia. Entonces es muy importante como que mencionar eso. Por otra parte también yo creo que es importante en este caso mencionar una pequeña síntesis sobre el caso y la rescisión administrativa del contrato de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque para explicar más el caso es importante hablar de los hechos relevantes por parte de este. Y los hechos relevantes por parte de este serían, primero, la publicación de convocatoria. Esto el 17 de agosto, como lo mencionamos en el caso, la Comisión Federal de Electricidad publicó una convocatoria para un concurso abierto y era internacional bajo los tratados de libre comercio. Otro hecho relevante es que la adjudicación y la firma del contrato. Esto se lleva a cabo el 7 de octubre del 2021 y la CFE declaró ganadora a la quejosa, en este caso, y que posteriormente el 15 de octubre del 2021 ambas partes firmaron el contrato para la prestación del servicio y del suministro de equipo de telecomunicaciones, en este caso switch, red inalámbrica y routers. Entonces, por mencionar algunos, claro, siento que son partes fundamentales y hechos que debemos de conocer. Pero además hay un tercer hecho relevante, que es el incumplimiento de la rescisión del contrato, en que la CFE alegó incumplimientos por parte en este caso de la quejosa, y reincidió el contrato unilateralmente basándose en la cláusula de rescisión incluida en el mismo, y la cual fue normalizada a través de un oficio. Pero debemos de mencionar como abogados lo que nos interesa, el marco aplicable para esta. Y bueno,
El marco aplicable para esta, como ya los mencioné, son varias tesis que en el desarrollo del video y en el desarrollo de esta sentencia se pueden explicar más a detalle. Y los invito también a que ustedes puedan revisarlas en el Diario Oficial de la Federación, por si tienen más dudas o si bien para revisar a detalle. Pero debemos mencionar los que en este caso, en mi pequeña síntesis que hice, los que me parecieron importantes mencionar en este video. Y justo son los artículos constitucionales y legales. Pues como lo mencionaba antes, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de adquisición y las obras públicas proporcionan a las entidades públicas la facultad de rescindir contratos por incumplimiento sin necesidad de proceso judicial. Esto es muy importante porque al final es una parte, pues, base para, en este caso, los demandados, y que al final es como el tercero involucrado. Y bueno, vamos a mencionar que este marco es en el que ellos se basaron, y los magistrados también, para poder dar a su favor la sentencia en ese punto o en ese momento. Y no, entonces es por eso que después de sentencia que no estuvo de acuerdo, se llega a este amparo. Pero es el marco, pues, constitucional y más aplicable, que ellos decidieron tomar la decisión de que era por parte de esta parte demandada a su favor. Y bueno, ahora les voy a mencionar las cláusulas contractuales. Y como parte de del marco jurídico aplicable, las cláusulas contractuales, pues las cláusulas cuarta del contrato especifica, en este caso de la CFE, que se puede rescindir del contrato de forma inmediata y unilateral ante incumplir del proveedor. Entonces, este también forma parte del marco jurídico en el que ellos se basaron los magistrados se basaron para dar a favor de la CFE. Las jurisdicciones y recursos legales, como lo mencioné, nos basamos mucho, se basan mucho en conforme a la jurisprudencia, en este caso en la 2A-J.4-2010, en el que promueve la acción y la rescisión de impugnable mediante un juicio contencioso administrativo, y que posteriormente del amparo directo ante en este caso, el tribunal, y que se está llevando. Y justo es de esta sentencia de la que hablamos y pues analizamos. Creo que es una parte fundamental que todos debemos de entender, que la decisión de reincidir del contrato, aunque apoyada en algunas cláusulas específicas y en el marco legal vigente, implica una consideración cuidadosa de los derechos, pues, de ambas partes y la correcta aplicación de las normas aplicables. Y que aunque la CFE sostiene que actúa conforme a las disposiciones legales y que también conforme a las contractuales, la parte contratante tiene derecho a impugnar justamente esta decisión, y que a través de los medios legales correspondientes, como en este caso este amparo, lo incluye la posibilidad de demostrar, pues justamente eso, que los supuestos incumplimientos no sean suficientes o justificados de la rescisión ejecutada. Este caso en particular subraya mucho la importancia de la claridad de las cláusulas contractuales. Por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado de cómo se interpreta, y que en el entendimiento de las mutuas obligaciones y derechos derivados de un contrato justamente administrativo, que este mismo destaca el proceso legal a través del cual se puede buscar como un remedio o ante una decisión administrativa, justamente va a garantizar así el derecho a la defensa y al debido proceso, para que por futuras complicaciones como esta que se presentó en esta sentencia pueda llevarse de una manera más fácil, por así decirlo. Y con fácil me refiero a un proceso más sencillo, y que, como lo mencioné antes, que busquen un remedio a la decisión ya establecida.
Por lo tanto, podemos decir que en esta sentencia, pues como como mencionaba yo antes, pues se presentan varios puntos importantes, el contexto legal, el contexto contractual, y que todas estas como forman parte justamente del desarrollo pues del con mismo hecho, y que tienen, como les mencionaba, pues el contrato de la CFE. Pero creo que es muy importante mencionar que justamente estos fundamentos de rescisión contractual fueron los que originaron este amparo. O sea, a través de que existían este incumplimiento de obligaciones, la rescisión del contrato se fundamentó en estos presuntos incumplimientos por parte, en este caso, de la empresa proveedora. Pero estos incumplimientos pueden incluir rastros de servicio, pueden incluir retrasos en diferentes tipos de servicios y deficiencia en la misma calidad. O sea, en conclusión, estos justamente incumplimientos de obligaciones va a crear este tipo de problemáticas que al final del día tenemos que tomar en cuenta para poder tener más ojo o atención a estas situaciones que se pueden presentar. Todo esto derivado de que no se llevó a cabo un debido proceso al acceso de justicia. Al final de esta sentencia, como en este caso mencionan, al final de esta sentencia se resuelve lo siguiente. En su voto, en concurrente, el magistrado expresó su acuerdo con la mayoría en cuanto a conceder la protección federal de justicia para todos. Sin embargo, planteó que la discrepancia en la relación contra la caracterización del acto reclamado en este caso como una sentencia definitiva. Argumentó que la resolución emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Federal de Justicia Administrativa establece tanto derechos como obligaciones para las partes involucradas en este caso, y sino que simplemente se trata más bien de una resolución que pone fin al juicio del causal imprudencial. En este caso también debemos como mencionarlo, que por tanto se sostiene que se trata más bien de una resolución que pone fin a este juicio, y que si bien que aunque tome la decisión sobre el fondo de este asunto, el magistrado, en este caso el magistrado Jorge Ojeda, firma que su voto es concurrente, y se dejó constancia al finalizar esto. Para que esto se certificó y que esta versión se publica para que cualquier información considerada como legalmente reservada o confidencial sea dispuesta a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como conclusión de esta presentación, debemos mencionar en este caso la importancia del amparo directo. Esto forma parte de muchos sistemas jurídicos, no solamente en parte en México, sino en general, y que ya, bueno, en este caso en México ya se desempeñan un papel crucial en la protección de derechos individuales y que salvaguardan, del Estado de Derecho. Y algunas de las razones importantes por las que debemos conocer esto es principalmente por la protección de derechos fundamentales. El amparo directo nos va a brindar a los individuos una vía rápida y efectiva para impugnar estos actos de autoridad y que violen a los derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la igualdad y la legalidad. En este caso, la legalidad. Y en este caso también otra de las razones importantes por las que yo consideraría el amparo directo sería que es la prevención justamente del abuso de la autoridad. En este caso que se planteó, ponía por parte de la autoridad que no emitió un buen juicio. Entonces, por lo tanto, ellos lo tomaban como abuso por parte de la autoridad. Pero creo que es importante que tomemos en cuenta que el amparo directo justamente ofrece una herramienta legal para cuestionar las acciones de los funcionarios públicos, y que el amparo directo actúa como un mecanismo de control al final y al cabo, y que ayuda a prevenir justamente el abuso de poder por parte de las diferentes autoridades que puedan existir.
Además de que garantiza el acceso a la justicia, que es lo que justamente el hecho más relevante que se reclamaba aquí, es que se le facilitara a las ambas partes el acceso a la justicia, pero en este caso a la quejosa, para que las personas que se consideran afectadas en este caso por decisiones pues ya sea gubernamentales, independientes de alguna situación económica o social, con el amparo pues ya puede ser solicitado a través de cualquier individuo. Y finalmente el fortalecimiento, por parte del Estado de Derecho es justamente eso, el asegurar los actos de autoridad que estén sujetos al escrutinio judicial. Todo esto promoviendo la legalidad y la igualdad ante la ley, como antes lo mencionábamos, que podría resumirse en que el amparo directo justamente es eso, la esencia para garantizar la protección de derechos individuales, el control constitucional, la prevención del abuso de autoridad, el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho en cualquier sistema jurídico. Y que en este caso todos estos se van a fundamentar y sus bases legales principales van a ser que pues la Constitución Nacional, la Carta Magna, la ley de amparo y las diferentes jurisprudencias, pero también en este caso puede llegar más allá en cuanto a tratados y convenciones internacionales. Estos obviamente ya basándose en que sean especiales y aplicables para México. La Constitución va a basarse en el artículo 103, que va a establecer que el derecho de toda persona a solicitar un amparo de la justicia federal contra actos de autoridad y que violan los derechos humanos reconocidos por la Constitución y las leyes. El artículo también 107, que detalla el procedimiento de este mismo juicio de amparo y que además incluye tanto el amparo directo como el amparo indirecto. Una de las también se toma en consideración y que forman parte pues justamente de nuestras bases legales como mexicanos. Lo mencionaba antes, es la ley de amparo, en este caso la reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política. En esta ley se regula la manera específica y el procedimiento pues judicial de amparo o de un juicio de amparo y que establece los requisitos, los términos, las formalidades para interponer este recurso y también cómo resolver pues los juicios de amparo directo o indirecto y que además define las autoridades competentes para conocer de los juicios de amparo y que establecen las etapas del procedimiento, en donde desde la presentación de la demanda hasta la ejecución, en este caso de las sentencias. Yo les mencionaba las jurisprudencias, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual pues también forman parte del amparo, porque en base a lo que ya establecieron ellos, pues se puede tomar también en consideración para una decisión a favor de la persona que solicita el amparo. Y que además los tratados, como los mencionaba, los tratados internacionales, al final hay algo importante que sumar, que México es un país con derechos humanos y que los derechos humanos están ratificados también para influir de manera internacional en la interpretación y en la aplicación pues del amparo directo, en este caso del país. Pero bueno, como conclusión, estas serían como que las bases legales en cuanto a la ley cuanto al amparo directo en México. Pero en general, ese sería el resumen de la sentencia en que yo me basé, además de sus preceptos legales, los hechos que lo acontecieron y también por parte de, en este caso, los argumentos que utilizaron. Y bueno, eso fue todo. Les agradezco. Que tengan muy buen día. Hasta luego.